En este tutorial les voy a mostrar cómo preparar la pieza para poder llevar a cabo todo su desarrollo y su simulación. Lo primero que vamos a hacer es aprender las diferentes barras de herramientas del programa. La primera es la de Setup, que son básicamente las herramientas principales para esta parte. Y luego está la barra de resultados, que es la que utilizaremos para ver los diferentes análisis una vez que procesemos la pieza. Está la barra de View para ver las diferentes formas en las que podemos apreciar nuestro objeto. También está Volt, está Autodesk 360, que son diferentes modos que trae Autodesk. Está Start and Learn, que son los que tienen más información, tutoriales y videos. Y la comunidad, que es donde se puede tanto chatear como pedir apoyo. El cuadro que vemos a la izquierda, que es el Design Study Bar, tiene exactamente las mismas herramientas que la barra de Setup de la parte superior. Lo primero que vamos a ver es que la pieza solamente contiene un material, que es básicamente la parte externa que hicimos en Inventor. Entonces tenemos que hacer un volumen que va realmente a ser nuestro fluido o por el cual va a estar corriendo. Entonces vamos a geometría, colocamos botón derecho Edit y nos sale la barra de herramientas. Entonces Void Fill, que es llenar área de vacíos, creamos una superficie. Para esto colocamos en la parte externa, le damos a Fill Surface y luego a la otra parte de la tubería también creamos la superficie. De la misma manera le damos Fill Surface y ya llenamos el vacío. Al hacer esto, lo que nos va a crear es este segundo volumen, que es el CFD Created Volume. Bueno, para poder apreciarlo vamos a poner la vista Outline para la tubería del tutorial, que es la que está externa, y vemos lo que está en la parte de adentro, que es lo que acabamos de crear. Ahora tenemos que ver los materiales. Entonces primero ponemos botón derecho en la parte que queremos asignar el material. Primero a la parte externa. En tipo de material vemos que hay una gran cantidad de opciones como fluidos, sólidos y muchísimos más. En fin, también en esta parte podemos escoger materiales que ya hayan sido creados en nuestra computadora o los predeterminados, que son los que utilizaremos en este caso. Como podemos recordar, estamos en la parte externa, así que es un material sólido y hay que especificar cuál. Hay muchas opciones, vidrio, entre muchísimas otras. En este caso vamos a utilizar PVC. El programa nos permite llegar a un nivel extremadamente detallado. Para esto podemos editar el mismo material. Esto incluye especificar su conductividad, calor específico, transmisibilidad, entre una gran cantidad de opciones que ellos tienen para hacer la simulación lo más real que se pueda. También se puede crear un material nuevo para así una vez que después queramos volver a utilizarlo ya quede en nuestra computadora y así simplemente lo cargamos. Como nosotros vamos a utilizarlo para un ejemplo genérico, simplemente lo dejamos en PVC y lo aplicamos. Como vemos, nuestro material asignado ya aparece sobre la tubería. Bueno, y en el no asignado, que es el interior de la tubería, que es el fluido, hay que asignarlo. Entonces, como es un fluido, podemos escoger entre una gran cantidad de opciones, pero bueno, vamos a escoger agua. También, si podemos ver las características del agua, podemos editarlas. Recordemos que el agua salada no es igual al agua dulce, al agua de río, etc. Entonces podemos cambiar el calor específico, su viscosidad, su densidad, las diferentes unidades. Así que se puede poner bien detallado. Ok, entonces lo aplicamos. Y ahí vemos que ya está el tipo de material. Para arreglar las condiciones de frontera, colocamos Edit. Esto se refiere a todas las secciones que nosotros estamos asumiendo ciertos parámetros. Por ejemplo, para la parte izquierda estamos asumiendo que procede de una tubería infinita, entonces ya la velocidad se desarrolló. Así que, bueno, tenemos que especificar cómo queremos decir o plantear esta velocidad.
vemos que no solamente tendría que ser velocidad, podríamos poner presión o temperatura o algo. En este caso vamos a dejarlo en velocidad. La dirección nos dice en qué sentido está yendo la velocidad. Si le ponemos el sentido contrario, vemos que va hacia el otro lado. Nosotros lo dejamos hacia dentro de la tubería. También está el sistema de unidades que vamos a utilizar. También si el estado está estable o transitorio. El método que queremos utilizar, por ejemplo, si fuera componentes, se fuera por velocidad en X, por velocidad en Y y por velocidad en Z. Y aquí se especifica la velocidad que va a tener en ese punto. En este caso vamos a utilizar 20 milímetros por segundo. Aquí se colocaría que fuera totalmente desarrollada si no fuera una tubería circular. En este caso, bueno, simplemente le damos a aplicar. Bueno, continuamos. Entonces, las condiciones de frontera también se puede aplicar para la salida. Queremos realmente simular que ya esta es como la parte final y el fluido va a salir al exterior. Así que ponemos Edit y, por lo dicho anteriormente, que sale al exterior es una condición de presión. Entonces en tipo buscamos presión y bueno, como estamos ya, por decir así, al aire libre, sería una condición de 0 en presión relativa. Si es en una presión absoluta, tendríamos que poner 101.3 kilopascales. Aquí tenemos diferentes tipos de unidades de presión, también si es una presión estática o total y en qué tipo de estado está, transitorio o estable. En este caso vamos a dejarlo como estable y bueno, lo aplicamos. Ahora para las condiciones iniciales. Estos son parámetros que ya existen antes de comenzar la simulación siquiera, ya sea una velocidad específica en un punto, en cierta dirección, o también puede ser una presión de vapor que se esté dando en algún punto de la tubería. Para esta simulación no lo vamos a utilizar, pero para que vean se hace de la misma manera que las condiciones de frontera, así que no tiene ninguna complicación llenar esta parte de las condiciones iniciales. La parte más importante realmente es la del mallado, que en este caso está como mesh size. Entonces, para editarlo, realmente primero lo que deben saber es que el mallado es lo que nos permite hacer la simulación, ya que el programa, la computadora en sí, no puede trabajar en un sistema continuo. Lo que él hace es separarlo en partes y analizar cada parte por separada y luego se juntan. Entonces se hacen como triangulaciones. Esto se basa en los puntos críticos y así se pueden obtener los resultados más cercanos a la realidad. Veamos las opciones avanzadas. El factor de resolución nos permite saber qué tan grandes o pequeños serán estos triángulos que les mencionaba. Mientras más pequeño, la precisión será menor. Y mientras más grande, significa que estamos dividiéndolo en muchos más pedazos, lo que lo hará más preciso, pero a la vez va a ser lo más pesado y más difícil de simular. Está el Edge Grow. Este nos permite definir qué tan rápido queremos que disminuya o aumente el tamaño del área del mallado. Ahora, Minimum Points on Edge, que es lo que nos dice que en superficies de poca curvatura va a haber poquitos puntos. Entonces, eso nos dice el mínimo de puntos que necesitamos para completar un mallado. Ahora, para las áreas más grandes, vamos a especificar cuántos puntos se necesitan para poder definir superficies tan grandes. El Surface Limiting Aspect Radio básicamente es el número mínimo de puntos que va a haber en superficies dentro de todo nuestro mallado. El Volume Growth Rate tiene una definición parecida a la del Edge Growth Rate, la que básicamente nos dice la tasa a la que va a estar creciendo el volumen de nuestra malla, restringiéndose
por los puntos de mayor curvatura a los puntos de menor curvatura. También es posible hacer refinamientos tanto en la superficie como en los gaps. Esto es para decir qué tan definido van a ser los triángulos que se utilizan para la simulación. Entonces simplemente le damos clic y le damos a refinar. El programa también nos da la opción de utilizar y poner motion a nuestro problema. Para este ejemplo específico no lo vamos a utilizar, pero vamos a darle a editar para que ustedes vean qué tipo hay. Hay lineal, movimiento angular, combinado, entre, todas las opciones que podamos ver acá. Los últimos, Nutrient, Sliding Vane, Free Motion, permiten simular el movimiento de un carro y, por ejemplo, según la superficie, cómo el fluido se puede mover dentro. Por medio de la opción de editar, podemos especificar las diferentes características del movimiento. Si colocamos que es lineal, por ejemplo, podemos decir la distancia, podemos decir las direcciones, ya sea X, Y o Z, la posición inicial y además cómo se maneja dependiendo del flujo. Pero para simplificar el proceso no vamos a colocar motion. Entonces, la parte que todos esperamos y la parte que buscamos es la parte de solución. Hay tres diferentes pestañas. Primero, la de control. Entonces, aquí especificamos si queremos de estado estable o transitorio. Además, podemos especificar cuántos intervalos pueden ser grabados, ya sea resultados de 5 en 5, de 10 en 10, 1 en 1, dependiendo de qué tan específico queremos ver cómo fue el desenvolvimiento o la simulación una vez terminado el proceso. Además, podemos generar una tabla de datos y así ayudar la visibilidad de cómo va cada punto. Server Computer es si estamos conectados, por ejemplo, a una red de computadoras. En este caso podríamos seleccionar más de una computadora para que resuelva nuestro problema. Está predeterminado que solamente nuestro procesador lo hará. Esto también aplica si estamos en una nube para que varias computadoras que pertenecen a la nube puedan también resolver el problema. Continue from es cuando, ya una vez que hemos hecho una simulación, queremos continuar este proceso desde el valor último que se obtuvo en la simulación anterior. O también puede ser desde un punto escogido que sabemos que en ese punto iban bien nuestros resultados. Para escoger este punto, debimos haber grabado los resultados con cierto intervalo. Fue predeterminado, simplemente se graba el último valor, el cual se obtuvo. Si por ejemplo corrimos 100 iteraciones, la última iteración fue el 100, así que ese valor sería el correspondiente en este punto. Sin embargo, si vamos de 1 en 1, podríamos escoger de 1 o 2 hasta el 100. Por esto es de suma importancia tener más o menos una idea de cuántas iteraciones vamos a querer que sean necesarias para llegar a una convergencia en los resultados y así poder colocar el número de resultados que esperamos y el número de iteraciones. Ahora, Solution Control. Este programa posee unos algoritmos que están basados en la teoría de control. Esto nos permite especificarle al programa, al momento de que él está haciendo la convergencia, que sea o utilice herramientas de control, ya sea más fuerte o más ligera. ¿De qué depende esto? Bueno, para ponerles un ejemplo, si se está llegando de manera muy rápida a la convergencia, lo que se puede hacer es utilizar una herramienta más ligera o más suave que realmente lo use automáticamente, que esto va a hacer que los puntos sean definidos con más precisión. Y si por el contrario estamos tomando demasiado tiempo para llegar a la convergencia, se utiliza una herramienta de control más fuerte para que se llegue a la solución de manera más rápida. Ahora para Result Quantities. Estas son aquellas cantidades que son las que se van a mostrar en los resultados y por las cuales estamos haciendo toda la simulación. Por ejemplo, en este ejemplo no estamos utilizando temperatura, así que podemos deseleccionar esta opción. Esta densidad, esta viscosidad. Como vemos, también está el esfuerzo cortante que no necesitamos ver y muchas otras opciones que tiene el programa. A continuación, en la siguiente pestaña de Physics, podemos definir las propiedades del fluido.
Primero, obviamente seleccionamos que va a haber un flujo. Entonces, según la compresibilidad, decimos si es incompresible, si es subsónico, bueno, lo que sea necesario para el caso. En este caso va a ser incompresible. Y también podemos decir si va a haber transferencia de calor. En este caso no hay, pero aquí pueden ver las opciones que existen. Para el tipo de flujo, el programa utiliza la terminología turbulencia. Así que bueno, aquí podemos ver que puede ser o laminar el tipo de flujo o turbulento. Entonces escogemos el que se aplique al caso que estamos utilizando. En este caso va a ser laminar. Adaptación. Enable Adaptation lo que nos permite es básicamente que se realice la simulación por completo solamente una vez. Entonces luego, en base a los puntos críticos encontrados en la primera simulación con la mayor densidad de precisión, entonces que se adapte esta malla que ya se había creado a los puntos que encontramos. Entonces en la siguiente iteración o en la siguiente simulación, mejor dicho, vamos a tener en esa sección mucho más detalle y mayor calidad de la misma simulación. Aquí también podemos ver que existe la opción de Allow Cursing, que lo que significa es que en vez de mejorar el mallado, si por ejemplo el programa nota que hay un producto de poca importancia, lo que hace es disminuir la cantidad de triángulos en la distribución y así no se pierda tiempo computacional. Podemos especificar la cantidad de ciclos completos que se quieren realizar y además si queremos guardar o no esos ciclos. También podemos especificar más detalles del adaptado y bueno, cómo queremos que aumente, como ya habíamos especificado, el growth rate, el resolution factor y las otras variables que ya habíamos visto. Bueno, con esto finaliza la primera parte del tutorial. Ya que tenemos lista nuestra pieza y nuestras condiciones, ahora en la segunda parte los invito a ver cómo vemos los resultados.